El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Así también son los pensamientos del Señor, los pensamientos que son superiores a todo lo que nosotros podemos entender o a todo lo que nosotros podamos imaginarnos siquiera. La Escritura nos dice que Dios le habla a sus hijos y Dios le habla a hombres en diferentes tiempos porque había un plan, porque había un propósito. El propósito era de que el hombre pudiese anticiparse a la adversidad, de que el hombre pudiese estar preparado para la adversidad, de que el hombre pudiese entender el plan de Dios y entrar a la gloria del Señor. La Biblia dice que como Satanás se lanzó sobre esta tierra con ira para destruir a los hijos de Dios, para destruir la obra de las manos del Señor, entonces dice que el diablo preparó todo ese plan. Todo lo que hoy están viendo nuestros ojos es producto del resultado de la actividad que el diablo desata en la tierra. La Biblia dice que es el Dios de este mundo, que siga el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Y la Biblia dice que entonces Dios le habla a hombres y mujeres con un plan. El diablo tenía un plan, Dios tenía otro plan entonces. El plan de Dios era, ya que al diablo no lo va a poder quitar por la fuerza porque va en contra de su naturaleza. Así como a veces me preguntaba un hermano y decía, pastor, pero si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo mata de una vez al diablo y listo? Dice. Si sería tan fácil, ¿cierto? Que lo mate de una vez y listo. Así algunas hermanas dicen, ¿por qué no lo mata de una vez y listo? Dice. No oran para que lo cambie. Que lo mate, dice. Se acabó el problema. ¿Qué problema si después se muere? Yo conocí personas que oraban para que se muera el marido y se murió. ¿Y ahora qué hacen? Y ahora se dieron cuenta que en su locura, que en su desesperación, hablaban cosas que no sabían. Pero el diablo se vale de ese error para atormentarlos día y de noche. El por qué pidieron a Dios cosas semejantes. Seguramente Dios no va a actuar por lo que nosotros pidamos. Mucho menos Dios no escucha esa clase de oraciones. Pero sin embargo Satanás se vale del cargo de conciencia que uno tiene para luego atormentarte por toda la vida, hasta el día de tu muerte. La Biblia dice que entonces, ya que Dios no podía quitar al diablo, ni matarlo, ni destruirlo, porque iba contra su naturaleza, entonces dice la Escritura que Dios prepara un plan. Y el plan es, ya que no podemos quitarlo a Satanás, ya que Él ha venido con ira contra los moradores de la tierra para destrucción. Porque hay mucho más de lo que ven tus ojos, hay mucho más de lo que significa tu ropa, tu auto, tu casa, hay mucho más. Hay una realidad espiritual que desconoces. Hay una realidad espiritual, y así tan real como son tus manos hoy que puedes mirarla y tocarla, es tan real la vida espiritual. La vida espiritual es como el eslabón que falta para entender el secreto de la vida de Dios. Si no, no podemos entenderlo. No podemos entender cómo este universo tan grande ha sido creado solamente para un par de años de subsistencia aquí en la tierra, o para unos cuantos años. La Biblia dice que nuestra vida es como un soplo que va y luego no vuelve más, pero se refiere a la vida carnal. Pero hay una realidad espiritual tremenda y hay una lucha espiritual impresionante. Nuestros ojos no lo pueden contemplar porque esa es una ley espiritual. Hay leyes espirituales y hay leyes terrenales. Así como el hombre ha formulado muchas leyes a lo largo de la historia de la física, en química, en matemáticas, hay leyes espirituales que el hombre no conoce, ignora. Y pueden pasar 1000 años y el hombre no podrá nunca acceder a esas leyes porque no tiene la capacidad de hacerlo. Así como toda cosa que tiras al cielo por la gravedad va a tender a caer otra vez a la tierra. Y en otros lugares, en otros planetas lo vas a tirar para arriba y seguramente no va a volver más si no hay gravedad en ese lugar. Son leyes. Estamos en esta tierra y hay leyes. Y no todas las leyes rigen de la misma forma para todo el universo.
Puede suceder que en alguna parte del espacio tires algo y lo pierdas para siempre. ¿Sabes que actualmente en la órbita de la Tierra andan guantes de astronautas, chatarras del espacio, un montón de cosas dando vuelta en el espacio? Ahí, en órbita. Basura, toda la chatarra y el desecho del hombre, de los viajes espaciales que andan dando vuelta, entraron en órbita y dan vuelta. Y de tanto en tanto algunas de esas chatarras se precipitan a la Tierra. Así como hace algún tiempo cayó un objeto aquí al norte de nuestro país. Y cuando la gente pensaba que era un ovni, que era un meteorito, no, era basura. Basura, tenía ahí las inscripciones del país de donde provenía la basura. Creo que era un resto de un satélite de Estados Unidos. Y la gente miraba al cielo y como una bola encendida que descendía de lo alto. Era toda la basura que hay una cantidad impresionante. Hay gente que hasta detalla, con lujo de detalles, todo lo que anda dando vuelta en el espacio. Bueno, eso no. A esos objetos no le rige la ley de la gravedad porque están fuera de la gravedad, del alcance de la ley de la gravedad. ¿Sabes que hay leyes espirituales que el hombre desconoce? Pero hay una lucha espiritual impresionante en cuanto a la esfera espiritual. Y hay una verdad tremenda que a veces uno ignora. La Biblia dice, sin embargo, entonces Dios planea y tiene un plan. Planea a Dios actuar. Y ya que no puede destruir al diablo porque Dios dice que Él es justo. La Biblia dice que Dios es justo. Y cuando Dios dice que es justo, Él no puede condenar a alguien si no hay un juicio. Ni aunque sea el mismo Satanás. ¿Cuántas veces aquí también vemos en las leyes del hombre que hace poco escuchaba acerca de un delito que habían cometido y alguien filmó? Pero dice que como la filmación no estaba autorizada, era ilegal. Entonces, aunque saben que este era un delincuente, no lo pueden meter preso porque el método o porque la prueba no fue obtenida por métodos legales. Entonces, no pueden ir en contra de la ley aceptando pruebas que están fuera de la ley. Un trabalenguas. En definitiva, el delincuente está suelto. Y la prueba está. Pero encarcelarlo significaría ir en contra de la ley, según los jueces. Ir en contra de lo que ellos representan, la justicia. Entonces dicen, no lo podemos meter preso. Sabemos que es un delincuente. Pero tampoco podemos permitir que la gente ande poniendo cámaras hasta debajo de la cama, en los televisores, en cualquier parte, ilegalmente, para atraparlo en un delito. No podemos. Tienen que tener una orden del juez. Y así. Entonces Dios no puede condenar a Satanás al diablo sin un juicio justo. Por eso es que Cristo vino a la tierra. Porque Satanás el diablo se rebeló. Se rebeló contra todo el orden de Dios. Dios creó todo el universo, todo lo que existe. Seres que están mucho más allá de lo que nosotros somos. Somos como insectos, hormigas, microbios en toda la creación de Dios. Somos nada, dice la Biblia, que es el último escalón de la creación de los seres que tienen inteligencia. Somos el último escalón, lo último, más abajo no hay nada. No hay nada, después ya vienen los perros, los gatos, las hormigas. O sea, aunque hay algunos que dicen que el año que viene o en la otra vida se van a reencarnar en perro, en gato. ¿Quieren seguir bajando todavía? Señor, ¿hasta dónde? Y hasta piojos, pastor, por ahí. ¿Sabes que la Escritura dice que nosotros somos la escala más baja de los seres que creó Dios? Y hay toda una creación tremenda y fastuosa del Señor. Y este mundo es una parte ínfima de lo que Dios ha creado. El resto de la creación, según cuenta la Biblia, son seres espirituales, que no están sujetos a las leyes materiales, no están sujetos a estas leyes. Pero hay leyes espirituales y hay leyes materiales. Las leyes materiales las ha creado Dios, según el entorno de la creación. Pero las leyes espirituales, este mundo mañana se destruye y muchas leyes desaparecen. Desaparece la composición química del planeta, entonces los químicos tienen que empezar a reordenar su teoría de vuelta, porque en otros planetas rigen otras teorías, o van a regir otras teorías, van a encontrar otros elementos, van a encontrar otra realidad, otra creación. Pero las leyes espirituales no cambian nunca. Son leyes inamovibles, jamás van a cambiar. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, mas mi palabra, dice Dios, no pasará. Si yo dije que te voy a bendecir, te voy a bendecir. Si yo te dije que soy tu Dios, tu sanador, seré tu Dios, seré tu sanador, te dice el Señor. Aleluya.
El cielo y la tierra van a desaparecer. Mas tú, dice la Biblia, prevalecerás para siempre. Entonces, como Dios ve que de por medio están esas leyes, no puede condenar a Satanás el diablo. Y como no puede condenar, entonces de alguna manera quiere evitar que los hijos de Dios o que los hombres caigan en las garras del infierno, que sean víctimas del plan satánico. Por cuanto no puede tocar a Dios, dice que es echado fuera. Cuando Él se revela y cuando peca, dice que es echado fuera de la presencia de Dios. Entonces, como no puede acceder más al trono de Dios, como es echado fuera, entonces sale para destruir toda la obra de las manos del Señor. Y ahí es cuando comienza una batalla tremenda. Y nosotros en el medio, sin saber si hay un Dios o no hay un Dios, sin saber si existe o no existe el diablo. Algunos dicen, no existe. Bueno, por tu palabra no va a dejar de existir Dios. No existe Dios, ay, ya no hay más Dios. Y al otro día, sí existe Dios. La verdad que me doy cuenta que existe Dios. Entonces otra vez se larga la música en el cielo, el Señor se sienta en su trono. No va a ocurrir nada por lo que nosotros pensemos o dejemos de pensar. Si crees que no existe Dios, eso no va a invalidar la existencia de la vida espiritual que hay. Y si crees que existe Dios, tampoco va a pasar nada, no va a cambiar nada. Va a cambiar tu visión, va a cambiar tu realidad. La Biblia dice que entonces Dios comienza a mandar seres espirituales para ayudar a los hijos de Dios, para ayudar a los hombres también. Y el diablo entonces comienza a mandar seres espirituales, los que se rebelaron contra él, que fueron una tercera parte de los seres creados que vivían en la presencia del Señor. Los envía a la tierra para destrucción de la humanidad, para mostrarle a Dios que sus planes van a fracasar, que el hombre nunca va a entrar a la eternidad, que el hombre no quiere vivir bajo las normas de Dios, que el hombre quiere vivir según sus propios designios, como él. La Biblia dice que era perfecto en sus caminos, hasta que se halló pecado en ti, dice la Escritura. Hasta que el diablo le dio lugar a lo malo, al pecado. Él tenía la posibilidad de pecar. Y él comenzó a pecar, dice la Biblia que él es el padre del pecado, porque él peca desde el principio. Entonces la guerra se desata. Alguno dirá, pastor, pero eso parece como ciencia ficción. Y sí parece como ciencia ficción. Claro que es como una ciencia ficción. Pero es el eslabón de esta cadena que falta, de que no entiendes por qué. Faltan 20 años para tu muerte, faltan 30 años para tu muerte, y después, ¿qué pasará? Sí, eso es la verdad que me doy cuenta, porque este mundo es tan hermoso a veces, y las cosas lindas se acaban, y los seres que uno quiere se mueren. Y cuando uno aprende a compartir con el ser querido, aprende a disfrutarlo, ya es demasiado tarde, uno tiene que partir, el ser querido se enferma, se muere, o se va, o yo me muero. Entonces se siente como que estamos en un mundo en el cual no podemos disfrutar, en el cual no podemos proyectar nuestro futuro por largos días. 50, 60, 70 años y se acaba todo. Algunos llegan a los 100 años con mucha dicha, o con muchos dolores, y se acaba todo. La vida espiritual es el paso que sigue. Es la incertidumbre que el hombre no conoce. Es el eslabón que el hombre ignora o no quiere ver de toda la creación. Este es un paso nada más. Y luego viene el paso hacia la eternidad. Entonces, como Dios no puede destruir a Satanás, el diablo, porque va en contra de su naturaleza, si él lo destruye ya no va a ser más Dios. Ya va a ser un diablo más. Va a ser como alguien que va en contra de sí mismo. Si él destruye al diablo sin un juicio justo, entonces ya no es más Dios. Ya toda la ley espiritual se rompe. Ya todo el orden del cielo desaparece. Y todo cae sumido en un caos. Dice la Biblia en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, aleluya, que suba hasta los cielos de los cielos, aleluya. Digno es el Señor. Una palabra tremenda. El apóstol Pablo comienza a escribirles esta carta diciéndoles a los corintios: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sabiduría no de este mundo. Hablamos una sabiduría desconocida, cosas ocultas, cosas que no se pueden poner en el microscopio, cosas que no se pueden analizar en un laboratorio, cosas que no se pueden tocar. Tampoco puedes tocar la felicidad, pero está. Tampoco puedes tocar la depresión, pero por causa de la depresión miles y aún millones de personas se quitan la vida en este mundo. Bueno, así hay cosas espirituales que no puedes tocar, pero son parte de la sabiduría no de este siglo, son parte de la sabiduría del Espíritu de Dios. La Biblia dice: ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu que está adentro del hombre? Pues ¿quién conocerá a Dios sino el Espíritu de Dios? Así bien, dice el apóstol Pablo, ese es el Espíritu que hemos recibido. Y ese es el Espíritu que nos va a enseñar. No una enseñanza de algo que está escrito, una enseñanza que viene revelada por Dios, que viene enseñada por el Espíritu de Dios. Hay personas que en estos días ignoran que los hombres de Dios, a través de la historia, le mostraron a los hijos del Señor y al resto de los hombres cuál era la voluntad de Dios, cuál era el camino a seguir, previniéndolos, marcándoles un sendero. Habían sido inspirados por el Espíritu de Dios. La Escritura dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda Escritura es inspirada por Dios. Ellos no escribieron algo que se les ocurrió. Fueron inspirados por el Señor. Dios les mostró algo que el mundo no conocía. Un camino que el hombre no conocía. Un futuro que el hombre nunca se imaginaba. Dios le mostró a hombres con muchos años de anticipación lo que iba a ocurrir en estos días. Yo anoche teníamos el discipulado y estábamos hablando con los hermanos, enseñándoles la palabra. Y yo les contaba todas las profecías que se habían cumplido. Pero hablar de lo que se cumplió es fácil. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué no hablamos de algo que todavía no se cumplió? A ver, dígame algo, pastor. Algo para que sepa. ¿Sabes qué? Hace como unos 3 años o 4 años atrás, 3 años creo, un hermano me llamó de Argentina, yo estaba en Estados Unidos, y me dice: pastor, yo me acuerdo, dice, que usted habló de que iban a descender juicios en la ciudad de New York. Y ahora vimos todo lo que pasó con las Torres Gemelas, dice, lo escuchamos en una prédica. Yo no sé si tal vez lo escuchaste, o la prédica debe andar dando vueltas por ahí, por todas partes. Y yo había hablado acerca de esto como con 4, 5, 6 años de anticipación. No, porque Dios me lo había mostrado solo a mí. Había hombres y mujeres que hablaban de que una de las ciudades que iban a ser objetivos del ataque del diablo y que Dios iba a permitir, iba a ser la ciudad de New York. Y algunos, cuando se dijo eso, no prestaron atención. Y un hermano se acordó y me dijo: yo me acuerdo, pastor, que lo escuché. Y usted lo dijo. Y no solamente yo lo había dicho, lo habían dicho otros hombres y mujeres. 20 años atrás, 10 años atrás.
15 años atrás, 2000 años atrás, 3000 años atrás. ¿Cómo puede ocurrir esto? La Biblia habla de que el humo de la ciudad se levantaría por todas partes. Aún el humo se veía desde el espacio. La Biblia habla acerca de momentos trascendentales en la vida de la humanidad que van a marcar como etapas. Y Dios va dando pistas a lo largo de toda la Escritura. Yo cuando le hablaba a los hermanos en el estudio bíblico, les decía, si ustedes leen la Biblia, encuentran todas las respuestas en la palabra. Pero tienes que leerla toda, porque la Biblia tiene muchos secretos. La Biblia tiene muchas llaves. Y si te falta una, no abres el versículo bíblico, no abres la profecía. Tienes 5, tienes 10 y te falta una. Y esa una está en un versículo que no lo quisiste leer, o que lo pasaste de largo, o que lo leíste como si estuvieses leyendo una novela, y esa llave la pierdes y luego no entiendes la profecía de Dios, no entiendes el significado de Dios. La palabra está para ser abierta. Hay grandes tesoros allí. Y no hay una llave ni dos llaves, hay miles de llaves. Y para entender una palabra a veces tienes que encontrar las llaves dispersas en toda la Escritura. No vas a ser como esos que decían, nosotros encontramos el secreto de la Biblia. Decían, hay que leer 2 versículos de aquí y después saltar a otros, al tercero y cuarto del otro libro y después el quinto y el sexto. Y hay un mensaje oculto, decían. Otros decían, hay que leerla al revés, pastor. Si uno la lee al revés, ahí tiene un mensaje oculto. Estos libros han sido recopilados con miles de años, durante miles de años. Uno distinto de otro, uno encontrado en un lugar, otro encontrado en otro lugar, y se fueron recopilando. Y todos forman parte como de un gran mapa o plano espiritual acerca del plan de Dios, acerca de cuál fue la mente de Dios. La Biblia dice, pero si yo quiero darte a conocer mis pensamientos, dice Dios, yo quiero que entiendas la forma en que actúo, quiero que sepas que todo está bajo control, dice la Escritura. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice primero, sabiduría de Dios en misterio. No es una sabiduría a veces que va a estar fácil de leer y fácil de entender. Sabiduría oculta. La palabra de Dios ha de discernirse espiritualmente y ha de estudiarse espiritualmente. Y luego dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos, la cual Dios preparó antes de que este mundo existiese. Dios preparó y predestinó que esto iba a ser así, iba a ocurrir de esta manera. Yo una vez, antes de acercarme de lleno a Dios, le decía, Dios, pero ¿por qué no te bajás y caminás entre la gente y todos vamos a creer? Y ahí te sentás acá conmigo, tomás mate, charlamos, y vamos a creer todos, y vamos a tener fe. Aquel día Dios tuvo una experiencia tremenda con Dios. Como hasta estos días, no sé si fue una visión de noche o una experiencia real. Tuve una experiencia tremenda y desde aquel día le prometí a Dios y dije, Dios, nunca más te voy a pedir que te me aparezcas. Jamás. Jamás voy a pedir que te me aparezcas. Pero aquel día me levanté y creí. Dije, Dios existe. Dios es real, solo que su lenguaje no es como el mío. Solo que su fuerza no es como la mía. Su gloria, aunque no la puedo tocar, puede tal vez destruir el pecado. Así como los imanes en polos opuestos, uno rechaza al otro. Así el pecado es rechazado por la santidad, es destruido por la santidad. Por eso Dios dijo, cuando yo baje al monte, saquen a toda la gente, no sea cosa que los mate a todos, que perezcan todos. Y dice que Moisés en el monte Sinaí empezó a marcar el territorio y dijo, de aquí para acá no pasen. Si pasan y si se mueren es culpa de ustedes. Porque la gloria de Dios va a descender. Dice que cuando descendió la gloria de Dios, la gente contemplaba el monte de lejos y se veían truenos, se escuchaban truenos, se veían relámpagos. Temblaba el monte, dice que el monte humeaba y la gente empezó a correr y se iban lejos y de lejos miraban y corrían. Algo tremendo había ocurrido. Algo tremendo. La Biblia dice que cuando Daniel tuvo una visión solo de un ángel se le paró y le mostró una visión. Dice que él se tiró al piso y dijo, ay, me faltan las fuerzas. No puedo, a causa de la visión no me puedo ni sostener en pie, dijo él. Mas luego dice que el ángel le tocó y le fortaleció. Es algo totalmente distinto a lo que el hombre conoce.
Algo totalmente distinto a lo que el hombre se imagina. La gloria de Dios. Hay una fuerza que es la fuerza del Espíritu, que puede afectar a tu vida. ¿Sabes que hay en estos días bombas que son bombas invisibles? ¿Sabías? Hay bombas invisibles. Bombas sónicas o bombas de onda, de sonidos. Y han logrado derribar edificios con esas bombas. Ahora vos te preguntarás por qué no la usan. El problema es que todavía no las pueden enfocar al objetivo. Destruyen todo lo que está alrededor. Entonces si hacen detonar una bomba de sonido en medio de una ciudad, destruye capaz que a 2 kilómetros a la redonda, 1 kilómetro, destruye todo. No la pueden direccionar. Y eso es lo que quieren controlar, es poder direccionarla. Hay hombres que están trabajando en estos días acerca de esto. Poder direccionar esa bomba de sonido, una bomba invisible. Son bombas que emiten una frecuencia, una onda de frecuencia a nivel tan bajo. ¿No viste a veces cuando vas a un lugar donde hay música y tocan el bajo que se siente pum y parece que te está tocando el bajo acá en el corazón? Bueno, así, eso imagínate que si eso hace un simple parlante, ¿qué es lo que hará un sistema preparado específicamente para emitir esa clase de ondas? Hace mover las paredes, hace aflojar. Los muchachos en estos días ponen en los autos sistemas de sonido más de lo que el auto puede soportar. Y cuando empiezas a escuchar pum, pum, los vidrios del auto empiezan a temblar. Se les aflojan todas las tuercas a esos autos. Si no, preguntarle a esos muchachos. Andan ajustando cada rato a ver qué le aflojó el sistema de sonido. Son tan fuertes. Nosotros allá es la locura de eso. Y nos poníamos, a veces veníamos manejando tranquilo con nuestra familia y de repente sentíamos que todo nos temblaba. Y era un vehículo que estaba a 20 metros detrás nuestro. Tenía tal sistema de sonido y tantos graves que hacía temblar nuestro vehículo. Algunos dirán, pastor, eso es medio exagerado. De verdad. Y tal vez si no llegó a tu pueblo, prepárate porque van a llegar. Y luego van a poner una ley. Porque eso es insalubre. 4 o 5 autos alrededor, todos tenemos que temblar al ritmo del otro. Por causa del sistema de sonido que tiene. Y eso el hombre recién lo está conociendo ahora. Dentro de las leyes espirituales hay cosas que el hombre no se imagina. Cómo el poder de Dios puede afectar a una persona y hasta puede destruirla si es una persona que se acerca a Dios en pecado. Por eso Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies, saca todo lo malo, saca todos los malos pensamientos, quita todo, porque el lugar que estás pisando, santo es. No puedes acercarte así nomás. En lugar de serte de bendición te voy a destruir, le decía Dios. Eso es lo que Dios le decía a Moisés. En lugar de acercarme y bendecirlos, voy a terminar matándolos a todos. Por causa de mi santidad, por causa de mi gloria. La Biblia dice que es sabiduría predestinada para estos días. Dios le gustó, a Él le pareció que sea algo complicado para nuestra mente. Pero un plan perfecto de Dios. La Biblia dice que a Dios le agradó esconder la sabiduría de los sabios, enloquecerlos con la sabiduría. Ahí dan vuelta a la sabiduría. Y salvar a la gente por la locura del Evangelio. Dice que los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales de Dios. Pero para nosotros Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¡Aleluya! Cristo es la locura para los incrédulos, la salvación para los que se salvan. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ese es el objetivo, para que nosotros podamos transitar en ella. Y Dios se la revela a hombres que le buscan. La Biblia dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Buscadme, dice la Biblia. Buscadme. Y vas a ver cómo me encuentras. Buscad, dice Dios, y hallaréis. Pero si no le buscas, todo lo que uno habla puede parecer una locura, una incoherencia total. La Biblia dice que entonces Dios nos revela por el mismo Espíritu lo que Él va a hacer, nos anticipa.
Yo cuando le hablaba a cierta mujer le decía, bueno, Dios va a hacer algo en tu familia. Sí, pastor, decía, sí, pero Dios se va a glorificar, Dios los va a levantar. ¿Y te imaginas cuando tu esposo ande predicando la palabra? ¡Ah! Se reía la hermana. Ahora el esposo es pastor. Se reía, así como se rió Sara. Sí, voy a tener un hijo y todo, decía. Tal vez mellizos, con 90 años. No hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para el Señor. Tal vez estás tirado en una camisa de hospital y Dios te dice, yo te voy a dar una palabra. Y te vas a levantar y vas a vivir en contra de todos los diagnósticos de los médicos. Para que mi nombre sea glorificado, para que la sabiduría de ellos se turbe. Así lo agarraron un hermano un día. Fue al hospital y le dieron el diagnóstico. Terrible. Y este hermano dijo, bueno, Señor, háblame. Y un día en la palabra, él dijo, Dios me habló, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Y se fue al doctor, confiado. Y dice, a ver doctor, dígame, ¿cómo estoy? Voy a tener que seguir peleando, decía. Y el doctor dice que miraba un estudio, ponía las placas, caía en el portaplacas, prendía, sacaba, volvía a poner el otro. No, dice, ¿sabes qué? Te tomaron mal las placas, los estudios anteriores te los hicieron mal, decía. ¿Cómo va a ocurrir un milagro? Es imposible. Va en contra de la ciencia, va en contra de la razón, atenta contra la razón del hombre. Y miraba, y decía, no, pero vos estás seguro, a ver, ¿quién te hizo el estudio? Y empezaba, no, el doctor, me vio tal cosa, el otro me vio tal otra, y me mandaron a hacer estudios aquí y allá. Y el doctor se refregaba la cabeza y miraba. ¿Qué explicación le daba? No le quería decir que se había sanado solo, sino para qué están ellos. Y tampoco le quería decir que estaba enfermo porque ya no tenía nada. Y así lo tenía. Y este hermano cuando vio ya que el doctor empezó a titubear, le dice, doctor, no me digas que no tengo nada. Y decía, no, lo que pasa es que... Pero tengo, ¿cómo estoy, doctor? No, dice, ahora no tienes nada, seguramente te hicieron malas. Sí, usted diga lo que diga a mí, yo sé que Dios me sanó, dice, yo sé que Dios me sanó, aleluya. Sabiduría que no es de este mundo. Misterios que no son de esta mente, que son de la mente del Señor. Así dice que Dios le revela a los hombres los pasos que el hombre debe seguir. Así Dios le muestra a los hombres, hombres que le buscan, hombres que incesantemente dicen, Señor, muéstrame, quiero conocer tus caminos. Dios le muestra lo que va a hacer. En estos días, Dios va a hacer una obra tremenda. Cuando yo empecé a predicar la palabra con un grupito de hermanos, con 10 hermanos, 15 hermanos, yo le decía, Dios va a hacer algo tremendo. Con el pastor Beto empezamos a hacer bancos y bancos, nos quedamos solos. Hay muchos que dicen, yo estuve con el pastor Cortés. Dice, mentira, ¿qué van a estar? 6 de la mañana con el pastor Beto, los dos solitos ahí, dándole al serrucho, cortando, y Beto tomando medidas y tomaba más medidas. El pastor Beto es fanático de las medidas. Terminábamos 6, 7 de la mañana de hacer los bancos. Hicimos como 50 bancos. Y en cada banco, no sé, entraban como 7, 8 personas, eran larguísimos. Los primeros no sabíamos cómo hacer y nos hizo una persona. Y cuando vimos, dijimos, esto es fácil. Vamos a hacerlo nosotros, los desarmamos, dijimos, a ver cómo es. Llenamos la iglesia de bancos. Hasta el día de hoy hay videos en los que se pueden ver 20 hermanitos, como 70 bancos. Teníamos más bancos que hermanos. Yo le decía, hermanos, esto está lleno de la gloria de Dios. Y yo alababa a Dios. Y los hermanos, claro, cuando yo decía así, se imaginaban que entraba gente. Y de repente aplaudían y como quien no quiere la cosa, miraban para atrás a ver si había venido alguien nuevo. Y no venía nadie. Pero para mí estaba lleno de la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Yo me iba una hora antes o más a la reunión, a la iglesia. Y era un salón bastante grande para los 20 que éramos. Los hermanos traían sillas de su casa porque no teníamos sillas al principio. Entonces teníamos las sillas, las primeras 4 eran del living de la familia tal, las otras que eran rojitas eran de la otra familia y así. Y terminaba el culto y cada uno agarraba su silla y se iba a su casa. Pero yo sabía que Dios tenía un plan. Yo decía, Señor, si tienes un plan, muéstrame. Yo no voy a hacer el estorbo. Dios me dijo, tengo un plan. Y te necesito en este plan. Yo dije, Señor, pero
¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a ser de mi futuro? Todos mis compañeros siguen estudiando, van a ser profesionales y van a tener estatus, y yo voy a dejar todos mis estudios, Señor. Pensaba, y Dios decía, yo tengo el plan y te necesito. Si quieres, entra al plan. Yo dije, bueno, Señor, dejo todo. Dejé todo y dije, bueno, creo en ti, Señor, creo. Me tiro y tú sosténme en tus manos. Y sabes que yo iba antes, como 1 hora y media o más. A veces iba hasta 2 horas antes. Iba a la iglesia, estaba vacía. Y cerraba los ojos y empezaba a caminar alrededor de la iglesia orando. En el nombre de Jesús. Reprendiendo a los demonios. Diciendo, Señor, que cuando se abra la iglesia, se llene de tu gloria. Y empezaba. A veces me chocaba con bancos, lo que había, porque trataba de andar con los ojos cerrados y de repente abría para ver que no me tropiece con algo. Y le daba una y otra vuelta a la iglesia. Pero luego empezábamos las reuniones y la presencia de Dios descendía. Hace unos días mirábamos un video con mi esposa de reunión de jóvenes. Todos los jóvenes honrando a Dios. Todos buscando a Dios. Y mi esposa decía, mirá, eran más espirituales que los que tenemos ahora, dice. Todos buscando a Dios. Pidiendo por un milagro, pidiendo por su bendición. Empezaron a creer que Dios tenía un plan. Y así comenzamos a caminar, creyendo que Dios tenía un plan. Dios nos estaba mostrando y me estaba poniendo la visión en mi corazón antes de que ocurriese. Cuando llegamos a este lugar fue exactamente lo mismo. Antes de que ocurriese. Ahora te lo digo, antes de que ocurra. Que tu vida va a ser levantada. Estás en un tiempo, en un tiempo histórico. En un tiempo en que Dios agarró y le metió con un hacha a la historia. Y dijo, aquí vamos a clavar bien fuerte en esta ciudad. Aquí en este país vamos a romper el curso natural de las cosas porque tenemos un plan. Y ese plan se va a llevar a cabo. En 16 años plantamos más de 45 iglesias. Se levantaron jóvenes, matrimonios. ¿Cuántos hombres y mujeres salieron de la esclavitud de las drogas? Gente que se me cruza en el camino y me dice, ¿usted es el pastor Cortés? Sí, sabe que yo lo escuchaba desde la cárcel, pastor. Sabe que Dios me tocó. Otros que dicen, yo me congrego en otra iglesia, pero acepté a Cristo por una predicación de usted. Yo digo, gloria a Dios. La obra de Dios. El plan que Dios tiene, te lo da a conocer el Señor. Ahora Dios te pregunta, ¿vas a entender mis pensamientos? ¿O te vas a quedar al costado dudando? Diciendo, no, Dios no tiene nada conmigo. Claro que Dios tiene cosas grandes contigo. De este lugar se van a levantar tremendos evangelistas, hombres de Dios, hombres de fe. Dios por eso me dijo que me venga de los Estados Unidos antes. Yo planeaba quedarme al menos unos 5 años más. Dios me dijo, no, hay gente que allá necesita que vos estés ahí. No necesita que le mande más dinero. Necesitas que le levantes el espíritu, que le enseñes el camino que deben andar. Yo dije, Señor, yo sé que el dinero a veces ayuda, pero no lo es todo. Entonces dije, bueno, antes sin dinero, los jóvenes se levantaban y hoy son hombres de Dios, hombres de fe, atravesando luchas, pruebas, pero caminan en fe, en bendición. Sabes que en estos días Dios está volviendo a mostrarte lo que va a hacer en el tiempo que viene. Tal vez tus hijos van a entrar a esa bendición. Ruego al Señor que no sean solo tus hijos, que vos entres a la bendición. Dios te quiere mostrar hoy su plan para que seas participante. Cosas tremendas van a ocurrir aquí. Esto que estás viendo es nada en comparación a lo que va a ocurrir. Nosotros comenzamos a construir un templo para 10.000 personas. Y la gente decía, ahora la gente cuando entra a este lugar dice, qué tremenda la iglesia, qué grande que es, y impresionante. Nosotros le decimos, esa es la primera etapa, son 4 como estas. Y la gente mira, dice, la verdad, que tienen ustedes fe. No, es que Dios nos muestra cuál es el camino. Y cuando Dios te habla, entonces caminas en bendición. Sabes lo que va a ocurrir. Así como si a una mujer le decían que su hijo iba a salir de las drogas, iba a estar predicando la palabra, se iba a matar de la risa. Iba a decir, pero ojalá ocurriese eso. ¿Sabes cuántas mamás ven que sus hijos hoy están predicando? ¿Sabes cuántas mamás ven que sus hijos conocieron la bendición de Dios? ¿Sabes cuántos hijos ven que la que gritaba, la que rompía todo en la casa, ahora anda con una Biblia debajo del brazo? Ahora está pastoreando una iglesia.
ahora está anunciando el camino a otros. Si alguien le decía a tu hijo esto 15 años atrás, se iba a reír tu hijo, y a carcajadas se iba a reír. Pero Dios nos mostró el cambio que va a hacer el Señor, y Dios tiene dispuesto muchos milagros para que hagas herramientas. Dios dice, ¿qué necesitas? Yo te voy a proveer las herramientas. Yo cuando voy a orar por los enfermos ni dudo, digo, pasen los enfermos aquí, vamos a orar que Dios los va a sanar. Algunos dicen, Señor, pero sana a los padres. Yo sé que Dios los va a sanar, porque son herramientas espirituales de Dios, cosa que el incrédulo no puede comprender. ¿Cómo Dios puede sanar a un enfermo si existen los médicos? Bueno, Dios quiere glorificarse. Dios quiere que tu fe aumente. Dios quiere poner señales delante de los médicos. Yo te contaba de este médico este doctor que andaba jugando con las placas ahí porque no quería darle una respuesta a su paciente. Pero te puedo contar también de otro, que fue el hermano al doctor y le dijo, mira, tenés esto y esto, todos los males tenía. Y después, pasado el tiempo, el hermano pidió oración, buscaba a Dios, insistía, y un día se sintió con fe y dijo, voy a hacerme otro estudio, a ver si ya estoy sano. Y cuando fue a hacerse el estudio, el doctor cuando le dieron los resultados, el doctor miraba las placas anteriores, la historia clínica, y le decía, no sé, dice, acá pasa algo raro, dice, pero vos por las dudas no vas a una iglesia, por la casualidad no vas a esos evangélicos, algo de eso, le dice. Sí, dice él, yo soy cristiano. Ah, sí, nos pasan muchos casos así de gente que se sana así como misteriosamente, decía él. Misteriosamente no, es la fe, es el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya, y aleluya. Dice la Escritura, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubiesen entendido los caminos de Dios, si hubiesen entendido el plan espiritual que hay un plan. ¿O pensás que a Dios se le escapó algo, algún detalle y está improvisando hoy? Dios no está improvisando, está todo bajo control. Alguno dirá, pastor, y estas luchas también, y también para que seas un hombre perfecto, una mujer perfecta en la fe, que puedas sobreponerte a la adversidad. Dios dice, es necesario que atravieses ahí, que seas pulido. ¿Cómo se pule el oro? Saca las escorias de la plata, dice la Escritura, y saldrá alhaja para el fundidor. Si no se saca las escorias, no aparece la joya, no aparece la alhaja. Si no se pule las impurezas, nunca podrá ser un hombre de fe, una mujer de fe. Es necesario que a veces atravesemos algunas circunstancias adversas, hasta problemas en la familia, con amigos, para que a través de eso Dios nos enseñe a caminar en bendición, a que nuestra fe no dependa de lo que ven nuestros ojos, a que nuestra fe sea una fe espiritual, no una fe apoyada. Pues voy porque el pastor es re bonito conmigo, me abraza y me mima el pastor. Eso es una fe de amigos. Pero tu fe tiene que ser una fe fundada en Dios, en el Espíritu de Dios. No importa si el pastor viene y te saluda o no. Si vos no creíste en el pastor, vos no creíste en mí, vos creíste en Dios. Entonces tu fe tiene que ser purificada, perfeccionada. Dice la Escritura, antes bien, dice Dios, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Misterios tremendos del Señor. Tremendo. Yo anoche a los hermanos que estábamos en el discipulado, en el estudio, les decía, miren, todas estas cosas van a ocurrir en el mundo. Se las voy a decir ahora, para que luego después no digan, es fácil decir que va a ocurrir un terremoto cuando ya ocurrió el terremoto. Y los hermanos miraban, abrían los ojos grandes, y hay muchos más misterios. Pero como el estudio no era acerca de las profecías, hablamos solamente de unas pocas. Nosotros antes de que el mundo hablase de escasez o de hambre, la Biblia ya hablaba de que en los últimos tiempos va a haber hambre. Antes de que los hombres hablasen del calentamiento global, la Biblia ya decía que el sol va a quemar a los hombres, y por causa del sol dice que la piel de muchos se va a deteriorar, y los hombres van a maldecir a Dios a causa de este terrible flagelo. La Biblia dice que en los últimos tiempos las mujeres no van a querer tener hijos, porque van a ser los que más van a padecer en los últimos tiempos. Todavía no son los últimos tiempos.
Tal vez estemos entrando o no, el Señor lo sabe. La Biblia dice que ni el día ni la hora, ni aun los ángeles que están en el cielo lo saben. Y Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios retrasa a veces sus planes, esperando que el hombre se vuelva a Dios, esperando que las generaciones de los hombres cambien. Tus hijos serán distintos a ti, tus nietos serán portadores de bendición, la herencia irá traspasándose. Así dice que Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tuvo a sus hijos, y dentro de ellos a José, dentro de ellos a Judá. De Judá vino David, y del linaje de David apareció el Salvador del mundo. La bendición fue traspasada, y Dios espera que el cambio ocurra a los hombres, porque el día que Dios disponga que el tiempo no sea más, se acaba el orden de las cosas. Las leyes espirituales van a seguir rigiendo el universo, pero este mundo dice que el tiempo no será más, no habrá más tiempo para la humanidad. Esos son los planes y los misterios de Dios. Algunos dicen, pastores, es como algo increíble, dice la Escritura, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así como el Espíritu que está en el hombre conoce lo que el hombre piensa, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y por qué Dios hace tales o cuales cosas. Y Dios nos lo reveló a nosotros, porque hay un plan y hay un propósito. ¿Sabes qué tiempos grandes y tiempos de gran bendición vienen? Dice que antes de que venga el fin, la iglesia va a conocer el poder de Dios como nunca antes lo haya conocido. Los hijos de Dios empezarán a ver la gloria de Dios como nunca antes la habrían visto, antes de que venga el tiempo del fin. Hombres y mujeres se levantarán en poder y en autoridad, en bendición, con señales, con prodigios. Estamos viendo que día a día en este mundo se están levantando hombres y mujeres, pero aún no, lo mejor no ha llegado, lo mejor está por venir. Van a levantarse hombres de fe, mujeres de fe que van a dejar con la mente turbada a los sabios, que no van a poder entender qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué el paralítico se levanta, por qué el muerto resucita, por qué el ciego tiene la vista ahora, y con señales y prodigios de lo que va a ocurrir en este mundo. La Escritura dice más, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, entendiendo todos los misterios de Dios. Y no hablamos lo que el mundo nos ha enseñado. Si hablásemos algo y dijésemos, porque así como dice la Biblia que el hombre va a poder clonar a otros hombres, eso es lo que enseña el hombre. Nosotros hablamos de algo que el hombre no conoce, lo que está del otro lado. Una vida espiritual tremenda y una lucha espiritual a un nivel que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Ángeles que pelean, seres celestiales que traen bendición para los hijos de Dios y seres celestiales que están como guardianes satánicos. Yo cuando me pongo a orar empiezo a reprender a todo guardián satánico del diablo, porque son los que el diablo pone para la destrucción de tu casa, de tu familia, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu vida. El que acecha con tentación para destruirte es el que te está vigilando a que cometas el error para agarrarte. Así como yo le contaba varias veces a los hermanos que un demonio decía, estoy esperando que caigas, me decía pastor. Cuando caigas te voy a agarrar. Bueno, fiel es Dios para hacerme estar firme, dice la Biblia. Poderoso es Dios para hacerme estar firme. Y en esos momentos tienes que confiar en la gracia de Dios, para que puedas sostenerte en la fe, sostenerte en la esperanza, no sostenerte por lo que ven tus ojos, no sostenerte por lo que siente tu mente o por lo que siente tu corazón, sostenerte como viendo al invisible, viendo lo que hay del otro lado. ¿Por qué Cristo dejó de lado tanta riqueza y tanta fama en este mundo? Porque vio lo que había del otro lado. ¿Para qué quiero? Como a veces mi esposa me dice, ¿querés que te dé sopita? No, digo yo, sí. Está el asado y para qué a llenarme la panza con sopita. Dame el plato fuerte. En los restaurantes que te empiezan a poner pancito con manteca para que te vayas llenando ahí de todo. Dulcecito, y algunos dicen, no, yo quiero el plato fuerte, lo voy a esperar. No quiero que me sirva nada
ningún aperitivo ni nada de eso. Jesús cuando estaba viendo los reinos, siendo tentado por el diablo, viendo los reinos de la tierra, el diablo le dijo, todo esto te daré, todo este mundo me pertenece porque lo gané, lo vencí al hombre, lo doblegué y me pertenecen, todo te lo voy a dar a ti, si me adoras, si postrado me adorares. Y Jesús miraba como en una visión todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la fama, la riqueza, el placer, la lujuria. Y miraba la gloria de Dios y dijo, no, diablo, quédate con todos estos reinos, con todo lo que vos quieras. Al fin y al cabo esto va a ser destruido. Dice la Biblia que cuando Pedro vino y le dijo, vienen a buscarte, y agarró una espada y le cortó la oreja a Malco. Dice que Jesús le dijo, pero guarda la espada, Pedro, mi reino no es de esta tierra. Yo no vine a establecer un reino en esta tierra. Si mi reino fuese de esta tierra, yo le pediría al Padre más de 12 legiones de ángeles que vengan y peleen por mí, y pelearían por mí. Pero él miraba arriba y decía, mi reino está en el cielo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy yo pues a preparar una para vosotros, una para ti, una para ti. Señor, prepara una para mí. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Algunos dirán, pastor, pero ¿y si es mentira? Yo quiero ver dónde está el Señor Jesús. Y donde Él esté, ahí quiero ver. Quiero estar ahí. Quiero ver qué es lo que hay del otro lado. Esto no me conforma. Miro toda la creación y miro este mundo y digo, no, aquí hay gato encerrado. Aquí tiene que haber algo más. Quiero ver del otro lado. Mirar como Dios miró. Conocer como Dios conoció. Entender los misterios de este mundo y de la creación como Dios lo creó. Una sabiduría que no viene del mundo. Yo no sé cuántas personas están hoy escuchando este mensaje y sienten que tienen que dar un paso de fe. La Escritura dice que Dios le gustó salvar a sus hijos por medio de la locura de la fe. Dios no dijo, a ver, el que sea más fuerte, el que pueda destruir y ser como un jefe en su vecindario, ese va a entrar a la eternidad. No, Dios no dijo eso. Dios no dijo el más rubio, el más alto, el más de ojos claros, va a entrar a mi eternidad. Dios no dijo eso. Dios dijo, aquel que crea. ¿Cómo lo podemos salvar a la gente? Salvarla porque ganen algo, porque sean inteligentes, porque sean fuertes, porque sean muy vivos. Dios dijo, no, mejor lo salvemos por la locura del Evangelio. Que tienen que creer. Y si creen, así como la Biblia dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto y el que la miraba era una serpiente de bronce, el que la miraba dice que creía que los hijos de Dios tenían poder sobre las serpientes. Entonces la serpiente, el veneno no le hacía efecto. Entonces Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así de loco, así, irracional, ¿cierto? Bueno, así es Dios, irracional para nuestra mente, irracional para nuestro pensamiento, para nuestra forma de ver las cosas. Dice la Biblia, por la locura. Jesús dijo, Señor, escondiste todos estos misterios tan profundos de todos los sabios y encerraste a los sabios en su propia sabiduría. Y todo esto se lo revelaste a los niños, a los que humildemente dicen, Dios, yo no puedo tener las respuestas para la creación, pero quiero conocer al Creador. Y creo que tú moriste por mí, para perdonar mi pecado y para perdonar los errores de todos los hombres que pecaron antes. Si crees que Jesús murió en la cruz por ti, serás salvo. Así, ¿cuánto tienes que pagar? Nada. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Solamente creer. Yo voy a invitar a aquellas personas que escuchan este mensaje por radio, por algún medio digital, por internet, que si hoy quieren aceptar a Jesús en su corazón y recibirle como único Señor y Salvador, repitan esta oración después de mí. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca, tienes que repetir, decir, Señor, entra en mi corazón. Si quieres confesarle con tu boca a Jesús, repite esta oración que dice, Señor Jesús,
Señor Jesús, en este día en este día quiero recibirte en mi corazón quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios como mi único Dios y Salvador personal. y Salvador personal. Te pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados por todos mis pecados y por mis errores. y por mis errores. Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes a entender tus pensamientos, a entender tus a pensamientos, conocer tu voluntad. a conocer tu voluntad. Y quiero las fuerzas Y quiero la fuerza para ser participante para ser participante de tus planes. de tus planes. Señor Jesús, Señor Jesús, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida eterna. en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias Yo te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén, aleluya. Y aleluya. Dale un aplauso bien fuerte al Rey de los Cielos. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.